Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar lo primero un par de artículos que uno dice una cosa, el otro dice otra respecto a Bitcoin. En uno nos dice por qué está cayendo Bitcoin a pesar de que Kevin Warsh, defensor de las criptomonedas, se ha convertido en presidente de la Reserva Federal. Y dice, el aumento de los rendimientos de los bonos a corto plazo y los comentarios restrictivos de Warsh en el pasado están reavivando los temores de una subida de tipos en diciembre, lo que podría frenar la recuperación de Bitcoin. Así que, por una parte, nos están diciendo esto, que el mercado está pensando que en diciembre se pueden subir los tipos de interés en Estados Unidos y eso podría perjudicar a Bitcoin. Y por otra parte tenemos el artículo contrario que nos dice que esa inestabilidad en los bonos va a hacer que Bitcoin suba. A ver, en este caso nos dice el alza vertiginosa de los precios de los bonos señala un cambio estructural y un superciclo de Bitcoin, según un analista, ¿no? Nos dice que los inversores en renta fija están en pánico a medida que los títulos públicos que antes se consideraban de bajo riesgo comienzan a flaquear. Según este analista, el aumento de los rendimientos de los bonos indica un próximo cambio estructural que creará un superciclo de Bitcoin de precios al alza a medida que los inversores huyen de los activos que se devalúan hacia uno que no puede inflarse. O sea que en este caso nos está diciendo justo lo contrario, que en lugar de subir los tipos de interés, lo que va a hacer la Reserva Federal es bajarlos. ¿Por qué? Pues porque hay una deuda, nos dice aquí, del gobierno enorme, y si le sube los tipos de interés sería insostenible. Nos dice, los bancos centrales están acorralados, deben elegir entre un colapso de la deuda soberana y la devaluación de sus monedas. Porque al final, si subes los tipos de interés, como nos decían en el otro artículo, los tipos de interés suben para todos. Sube para los ciudadanos y sube para el gobierno también. Y el gobierno de Estados Unidos debe 39 billones. Los intereses de eso es brutal. Si suben los tipos de interés, más todavía. Nos dice, para Bitcoin la volatilidad que se avecina será caótica a corto plazo, pero sirve como el impulso estructural definitivo para un superciclo a largo plazo. Nos dice aquí, este análisis se produce en un momento en el que la deuda de Estados Unidos supera los 39 billones de dólares y las crecientes tensiones geopolíticas amenazan con aumentar el gasto público, mientras que la guerra en curso en Irán provoca un alza de los precios de la energía y un consiguiente repunte inflacionario. Fijaros qué gráfico nos sacan aquí. Si los tipos de interés que tiene que pagar el gobierno estuviesen en el 7%, es decir, si subiesen, como nos han dicho en el otro artículo que puede ocurrir, que el mercado tiene miedo, llegaría un momento que los intereses de la deuda, solo los intereses, se comerían el 49% del presupuesto de Estados Unidos. Casi la mitad. Entonces esto no se lo pueden permitir, porque no tendrían para gastar en el resto de cosas. No solo no tendrían, sino que si tendrían que ajustarse a ese presupuesto, es decir, si tuviesen que pagar la mitad en intereses de la deuda de esos 39 billones y la otra mitad les tendría que llegar para todo y no podrían gastar más porque se endeudarían más y al año siguiente en vez de ser el 49% sería el 60% de gasto en intereses y así se comería el presupuesto entero en pocos años, entonces la decisión que tienen que tomar es muy clara. O devalúan la moneda, es decir, o meten inflación por todos los lados, manteniendo los tipos bajos e incluso bajándolos más para que esta deuda no se coma todo el presupuesto, o se comen todo el presupuesto con los intereses de la deuda. Entonces, en este artículo piensan que es imposible que se suban los tipos de interés en el largo plazo, que harán aunque sea una medida expansiva disimulada. Aquí nos dice disimular la flexibilidad cuantitativa, inyectando liquidez mediante otros métodos, como el control de la curva de rendimiento y la recompra no anunciada de deuda pública estadounidense. O sea que, aunque de cara para afuera, para los mercados, quieran dar el Banco Central una imagen de que van a ser restrictivos o que van a subir los tipos de interés, por otro lado tienen que estar inyectando liquidez porque esto no se sostiene. Este endeudamiento cada vez más brutal no se sostiene. En algún momento va a llegar un punto en el que el gobierno va a tener que frenar en ese gasto, porque si no, no van a tener dinero que gastar. No van a tener nada que gastar porque se van a comer todo el presupuesto con los intereses de la deuda.
todo el presupuesto. O sea, si sigue así, imaginaros, sigue así durante 10 años, va a llegar un momento que el 80% de lo que recaudan solo es para pagar los intereses de la deuda. Y es insostenible, evidentemente. Así que eso hay que cortarlo de alguna manera, como sea. ¿Quién va a pagar el pato? Como siempre, los ciudadanos en algún momento pagarán el pato. Esto es una bola que se infla y hasta que se estalle. Cuando estalle, no habrá ningún gasto público en nada porque no habrá dinero para gastar. Porque se lo gastarán, estarán gastando todo en pagar la deuda que ellos mismos han generado. Año tras año, año tras año y cada vez incrementando más esa bola de nieve, ¿no? Entonces, en este análisis están a favor de una subida de Bitcoin porque va a haber un caos tremendo con la deuda, que el Banco Central va a tener las manos atadas y no va a poder subir los tipos de interés, y eso es lo que estamos viendo en los mercados, por eso sube todo, por eso sube la bolsa, por eso sube todo. Y por otra parte, es el otro artículo que nos dice que tienen miedo de que suban los tipos de interés en diciembre. Yo no sé si tienen capacidad de subirlos. O los suben igual para hacer ver como que quieren hacer algo contra la inflación, pero por otro lado inyectan capital tremendo. Entonces es lo que nos decían en el otro artículo de que igual hay volatilidad porque lo suben y de repente parece, oh, se ha vuelto restrictiva la política de la Reserva Federal y por otro lado te están metiendo dinero a saco. Entonces no... La volatilidad puede ser por eso, porque el mercado interpreta una cosa y luego resulta que está viendo otra por detrás y vuelve otra vez hacia otro lado, ¿no? Entonces, la situación está muy complicada y estamos en unas decisiones súper difíciles. Como decía en el otro artículo, está la Reserva Federal con las manos atadas y en realidad no tiene ninguna salida. O sea, tiene que escoger entre una cosa mala y otra cosa mala. Yo creo que es entre una cosa mala y una cosa peor todavía. Las dos son muy malas, pero una todavía incluso es más mala y es más mala dejar que te coma la deuda. Es preferible ir devaluando la moneda, algo. Lo que pasa que, claro, si no, si eso no se acompaña con un recorte en el gasto del gobierno, y eso ningún gobierno está dispuesto a hacer un recorte de gasto porque le costaría votos, pues a la larga devalúas la moneda y en el futuro no te queda más remedio que volverla a devaluar porque van a seguir gastando de más. Aunque les mantengan los tipos de interés bajos para que puedan pagar los intereses y no se coma todo el presupuesto, como sigue creciendo la deuda, por mucho que devalúes la moneda y por mucho que bajes los tipos de interés, a la larga va a volver a crecer otra vez la bola y vas a volver a estar en el mismo problema y vas a tener que volver a devaluar. O sea, la única solución a todo es que los gobiernos se ajustasen estrictamente al presupuesto y no se gastasen ni un dólar más de lo que recaudan. Esa es la única solución, pero ningún gobierno está dispuesto a hacer eso, porque perderían votos y no tendrían tanto dinero para robar, etcétera. Entonces, vamos hacia un precipicio y hay que elegir cómo se salta por el precipicio, nada más, pero vamos hacia el precipicio, ¿no? Y en ese camino hacia el precipicio, pues veremos a ver si se cumple eso de que activos como Bitcoin pues se comportan mejor. De momento no se está comportando mejor, se está comportando mal. Ahora vamos ya justo con el análisis de los precios. Hemos subido durante el fin de semana, sí, pero aún estamos con mucho déficit con respecto a las bolsas que vuelven a subir en el día de hoy con fuerza. Fijaros el SP500 qué salto ha pegado el futuro del 0,93%, también el Dow Jones 0,79%, con una caída del petróleo a 95%. Una caída tremenda del petróleo que debería estar impulsando todo, y bueno, lo está haciendo, todas las bolsas, pero Bitcoin está atrás, se ha quedado otra vez atrás. No sé en qué momento vamos a recuperar esa desventaja, ya lo dije durante el fin de semana, no estamos bien, no estamos bien, está recuperando, pero no está en su mejor momento, ni mucho menos, estamos fuera de foco totalmente, para los pequeños inversores sobre todo, fuera de foco. Hay algunos inversores, como ya hemos dicho, MicroStrategy y Metaplan, que están acumulando y siguen acumulando. El trabajo de esos inversores institucionales en el largo plazo se verá, pero en el largo plazo, muy largo plazo, Bitcoin sigue estando dominado principalmente por pequeños inversores. Mm, las empresas tienen muy pocos Bitcoin. Entre todas, pues no llegarán al 10% de Bitcoin, no llegarán al 10% entre todas las empresas. Luego tendrá algunos inversores importantes, también quizás otro 10% entre ellos, o empresas que no están cotizadas, pero el resto, el 80% de Bitcoin todavía está en manos de pequeños inversores. Entonces, hasta que eso no cambie,
hasta que no vayan acumulando mucho más las instituciones, estamos ahora mismo en una situación mmm, complicada. ¿Por qué? Porque los pequeños inversores han perdido el foco, entonces han perdido el foco, están perdiendo la ilusión, están perdiendo todo, entonces van saliendo ordenadamente porque los institucionales se lo están comprando ordenadamente, pero van saliendo. Unos por aburrimiento, otros porque tenían unas expectativas más altas, otros porque creen que puede bajar, pero en general van saliendo y son el 80% contra el resto, contra el 20% que están holdeando quizás de institucionales y grandes tenedores y quizás un 10-20% de holders duros. Entonces, el resto no son holders duros, empiezan a flojear y vamos a estar mucho tiempo, yo creo, en esta situación, porque el foco difícilmente va a volver a Bitcoin mientras esté la inteligencia artificial en auge. Y lo malo es que cuando la inteligencia artificial deje de estar en auge va a ser porque va a haber una caída fuerte en los mercados a causa de la inteligencia artificial. Entonces también nos puede afectar. Entonces no está la situación precisamente bollante y vamos a ver cómo lo vamos capeando, ¿no? Vamos a ver, los próximos meses son clave. Esta consolidación en esta zona es fundamental, o sea, no tiene que perder estos niveles de 74.900 o 72.000 y pico, que es el límite que le ponemos aquí para que la consolidación sea válida, la zona de 72.630. No tiene que perder ese nivel. Entre 72.630 y 74.900 no lo tenemos que perder. Si lo perdemos, mal asunto porque estaremos en una situación comprometida, con las bolsas en máximos y, y con pocos factores diferenciales que no estén ya descontados en el precio, porque como decíamos ayer, ya hay muchos factores diferenciales de Bitcoin que están descontados en el precio, que todo el mundo lo sabe, que están comprando empresas, que gobiernos están interesados, que la regulación está siendo favorable, que no se están prohibiendo en casi ningún sitio, etcétera, ¿no? O sea, todo eso ya está. Es lo malo, o sea, tenemos ya todo en todas las mesas, perdón, todas las cartas están ya sobre la mesa, boca arriba. Eso es lo malo, no tenemos ninguna carta escondida que podamos sacar un as de repente, ¡pum!, y que nos desmarque de los mercados. Esa es la situación, ¿no? Así que, bueno, como digo, hay que observar bien el mercado estos meses, a ver si somos capaces en algún momento de desmarcarnos de las bolsas, si lo conseguimos. No a la baja, como hemos hecho la semana pasada, sino al alza, me refiero. Si conseguimos desmarcarnos al alza, pues tenemos mucho terreno por recuperar y bueno, vamos a ver si puede ser, ¿no? Pero como digo, de momento, comportamiento más negativo que el resto de mercados. En gráfico mensual, que ya está terminando el mes, no nos queda mucho, de momento vamos en positivo, con lo cual no está mal. El gráfico semanal, de momento, la vela semanal promete, aunque es muy pronto para saberlo, pero bueno, parece que va un poco hacia arriba. Vamos a ver si a la tarde nos animamos con la apertura de Estados Unidos. En el gráfico diario, pues parece que también queremos volver ahí hacia la zona de los 78.738. Hemos rebotado en el soporte de 74.900, que está bien. Y en el gráfico horario, pues hemos superado la línea bajista, como veis, nos hemos apoyado en ella y parece que queremos, como digo, ir hacia arriba, pero le está costando bastante a pesar de que los mercados están fuertes. Por eso es importante que en algún momento peguemos un hachazo, nos desmarquemos un buen porcentaje, de repente un día pues de subida del 5, 6, 7%, cuando los mercados suban solamente un 1, porque es que necesitamos un día de esos para desmarcarnos un poquito y dar un poquito de aire a esta situación que es complicada, ¿no? Porque aunque llevamos una buena subida desde los mínimos, pero no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer teniendo en cuenta el gran comportamiento que está teniendo la bolsa. Entonces no estamos en esa situación tan positiva que deberíamos estar. La dominancia 60,66. Aquí sí que se está comportando el mercado como debería, es decir, ponderando lo que tiene realmente valor, en este caso, que es Bitcoin, restando valor a las altcoins. AAVE rebota un 0,63, pero fijaros que estos días ha hecho mínimos otra vez con respecto a Bitcoin. Cardano ha estado a punto también de hacer mínimos, ha tocado justo el mínimo anterior. Como veis, no hay fuerza en las altcoins. BGB también cayendo. BNB sube un 0,38, es de las que se ha comportado medianamente bien últimamente. Parece que empieza a reaccionar después de la gran caída que ha tenido.
Ethereum sube un 0,25, amagó con romper la línea, no la ha roto todavía, está ahí claramente por debajo, hasta que no la superen no arrancará. Solana, ¿dónde está? Aquí, 0,33% arriba, también intenta aguantar esa zona, pero no termina de reaccionar. Tron, más o menos bien, sigue subiendo. Estas últimas jornadas, como veis ahí, se ha comportado de forma bastante positiva. XRP en los mínimos también, no termina de arrancar. Y Zcash, pues sigue en la parte alta, sigue en ese movimiento especulativo, es de las que mejor comportamiento ha tenido últimamente. Y nada, dejamos ahí Bitcoin 77.358. Día importante, día que tendríamos que pegar un buen golpe sobre la mesa a la tarde, porque si no somos capaces al menos de tocar 78.738, con las bolsas subiendo un 1%, con las bolsas habiendo roto los máximos en el día de hoy, roto los máximos del Dow Jones también el viernes y hoy otra vez marcando un nuevo máximo, con el petróleo cayendo un 4,75% en 95, con posibilidades de que se llegue a un acuerdo de paz en Irán. Bueno, con todo a favor, si no somos capaces de atacar esta tarde el 78.738, pues mal vamos, la verdad, porque luego ¿cuándo va a subir? Si no sube cuando está todo a favor, ¿va a subir luego cuando está todo en contra? Pues no sé. Necesitamos ese impulso en el día de hoy, salir un poco de esta zona y tener una semana buena, tener una semana con una vela contundente. Si no tenemos eso, en el corto plazo estamos muy parados, muy atascados en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Nada, y espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.